todo lo que me voy a preocupar mucho más es en esto. Es que la variación, en esta variación, así se ve mi mouse, en esta variación que vemos, un país aumentó su nivel de cooperación y otro lo redujo. Y en el más clásico de la historia de las relaciones internacionales se puede pensar que el empate de poder, que en el empate de poder un país cede más que el otro, eso para contentar a nuestros amigos los conservadores. Y por el otro lado, desde un lado más de ontología, más idealista o más relacionado con la identidad, vos no podés mejorar tu relación con un país cuando el otro la está reduciendo. Cada uno de estos países tiene una relación parasocial con el otro. Como cuando uno tiene una relación con un influencer o con un famoso que dice, no, yo lo hago porque es mi mejor amigo, y la otra persona tiene una relación totalmente distinta con vos porque no te conoce o porque no sabe quién sos o porque simplemente no te conoce por completo. Cada uno, en este periodo del 2003 al 2007, estos dos gobiernos vivían su propia realidad del otro país. No vamos a explicar la de Corea del Sur, porque por supuesto es un colegio de estudios norcoreanos. Voy a decir una palabra y se queden con esa palabra sobre Corea del Sur, que es inocencia. Fue un gobierno muy inocente en muchos sentidos, pero bueno, no es cuestión de esta charla. Pero vamos a enfocarnos por qué Corea del Norte en este periodo tiene menos 5 puntos en relación al periodo anterior, siendo el mismo líder. Y por qué ahora incluso con una Corea muy activa en querer mejorar la relación en Corea del Norte, un contexto internacional sumamente favorable porque Estados Unidos en el 2002 empezó a desviar la gran mayoría de sus intereses geopolíticos y militares a Medio Oriente y no al este de Asia. ¿Por qué logramos tener esto? La Academia Norteamericana, con un peso importantísimo en el estudio de las relaciones coreanas, va a decir básicamente la adquisición de capacidades nucleares. NCOs, que son Non-Commissioned Officers, que trabajaron en Corea durante varios años, vuelven otra vez a Estados Unidos y desde Washington escriben sobre sus experiencias y vivencias de lo que estuvo pasando en estos años en Corea del Norte y en Corea del Sur. Y todos hablan de esto, de una mayor capacidad nuclear, mayor poder de chantaje, menor necesidad de negociar. Bajo esta tesis o esta teoría se van a empezar a desarrollar todas las explicaciones desde el lado más tradicional o desde las academias norteamericanas sobre qué es lo que estaba pasando en Corea del Norte para que de la nada irrumpiera con la disuasión nuclear el esquema de negociación intercoreano, el cual era muy positivo. Si alguno acá conoce, ya para esta etapa, más o menos en 2003, estamos empezando con el proceso, con el complejo industrial de Kaseong, con el complejo turístico del monte Kungang y con las redes ferroviarias intercoreanas, o sea, grandes movimientos y grandes procesos económicos que tal vez en ese Kim Jong-il del 2000, donde necesitaba dinero, necesitaba interacción con otros países, poder ceder un poquitito del poder político a cambio de ganancias económicas, le permitía sobreguardar y salvaguardar la ciudad del Estado. Pero cuando quiere capacidad nuclear, la Academia Norteamericana dice, bueno, cambia por completo el esquema porque tiene la capacidad de disuadir. Y no tiene que, de alguna manera, renegarse a hacerle funcional a otro Estado. Al revés, los Estados van a tener que empezar a hacer funcional Corea del Norte. Pero bien, no es la óptica que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué? Porque hay un gran error al pensar que todo Corea del Norte funciona en base a capacidad nuclear. Eso se llama, para Corea del Norte, es el error de la nuclearización de su política exterior. Como que de la misma manera, un error muy común es pensar que Corea del Sur y toda su política exterior gira en torno a Corea del Norte. Por supuesto que no. Hay campañas, hay agendas, hay un montón de cosas que aparecen en la variable régimen del Estado, o sea, en lo más interno, que tiene, en sus categorías internas, en donde podemos empezar a ver varios problemas. Socialismo neoconservador. ¿Qué es? Una definición corta sería una revalorización a un socialismo stalinista con características coreanas. Revalorización. No seguir esta especie de progreso lineal que los países socialistas estaban empezando a tener en el este de Asia, especialmente China y Vietnam, con este sistema pseudo comunista, con un gobierno autoritario, pero una economía medio abierta, no. Kim Jong-il retrotrae y ve en las experiencias nacionalistas que vivió Corea del Norte después de la guerra civil un buen punto de partida para reorganizar los intereses y poder reconstruirse nuevamente la nación, pero sin necesidad de qué, de venderse, sin necesidad de perder carácter moral o ideológico, y para ello habría que volver a las bases. Un socialismo stalinista, bueno, características básicas, es más autoritario, más personalista, más autárquico,
una economía planificada y, muy importante, inmiscuido en su territorio y su proyección individual. Ya no vaya esa Corea del Norte, estandarte del comunismo de los 90 o los 80 o como siempre lo fue, que va a querer instar a una Corea del Sur o a una población en Corea del Sur a tomar las armas o a hacer un cambio político importante. El proyecto de una sola Corea pierde mucho más sentido cuando tenemos primero que recuperar nuestras propias capacidades o nuestra propia autonomía. Y por último, características coreanas, Xavier empezó a hablar del shogun, el cual, recuerdo, arranca este periodo, por supuesto, se empieza a gestar a partir del 2003, si bien en el 98 se lo reconoce formalmente en la Constitución, se empieza a gestar a partir del 2003 cuando Estados Unidos identifica que tiene capacidades nucleares, y es por eso. Y acá es donde está este punto donde nos dividimos en la Academia Norteamericana. Porque dicen, oh, bueno, entra en una especie de militarización o que el poder militar sea protagonista. Entonces, disuasión nuclear. Entonces, el problema es la disuasión nuclear. Corea tiene armas, Corea las quiere usar. Otra interpretación, que es la que vamos a trabajar acá, es que era básicamente un nacionalismo militar. Era la idea de tratar de buscar cohesión interna, porque como también hizo Xavier, pero bueno, lo tome referencia, pero habló mucho de los temas que iba a decir yo. El partido, a diferencia de China o Vietnam, el partido oficial del Estado no tiene tanto peso como el líder. ¿Y eso qué hace? De que, por un lado, el líder, en este caso Kim Jong-il, tenga que agigantar su figura, tenga que luchar contra otras facciones, tanto de generales de gran rango como familiares, primos, tíos de la familia Kim, para poder encontrar su lugar. Y más también teniendo en cuenta que Corea sale de una enorme crisis y de una hambruna que lo dejó devastados y con mucha inestabilidad. Y con este esquema o con este socialismo neoconservador nos presentamos con los tres grandes cambios en el esquema. Primero, la soberanía no es transaccional, que es básicamente esto. No vamos a seguir el modelo chino, no vamos a seguir el modelo vietnamita de generar áreas de libre comercio en donde el Estado no tenga injerencia de estas empresas. Encontraban muchas críticas, también sus propias experiencias con el Instituto de Educación y con el complejo del monte Hungang van a verse perjudicadas a partir del 2003 o a partir del 2004 con respecto a esta nueva mirada. Y es que básicamente Corea del Sur, en sus gobiernos más progresistas, no puede comprar o no puede sobornar económicamente a Corea del Norte para que modifique su esquema político. No se negocia, porque no hay cambios económicos que puedan modificar lo político. ¿Por qué? Porque ellos creían, la mentalidad norcoreana, o la postura teórica, que nace una errónea interpretación, es que el liberalismo económico, que es un germen, es desmoralizante, entra por estos lados y lentamente va avanzando en lo político. Algo que en las relaciones internacionales lo llamamos como parte de la teoría de la paz democrática, o liberalismo democrático, que mientras más ingresos obtenga un país, la población va a requerir muchas más necesidades civiles. Corea del Norte quería evitar este proceso siendo mucho, mucho más consciente de qué proyecto se estaba integrando, qué requería cambios ese proyecto y, por otro lado, la no contaminación social. Vamos a tener dos grandes indicios en el 2009, cuando al operario de Hyundai, Jo Seong-shin, queda preso durante 217 días por haberle dicho a una operaria norcoreana cosas buenas sobre Corea del Sur y cosas malas sobre Corea del Norte. Vamos a tener también un incidente mucho más importante, que es el incidente de Pungang, en donde una turista surcoreana muere porque salió del área destinada para surcoreanos. Entonces vamos a empezar a ver que si bien estos proyectos se mantienen, cada vez aumenta el nivel de recelo y el nivel de protección con los cuales Corea del Norte va a empezar a interactuar con estos sistemas. Y por último, si Corea del Sur quiere trabajar con lo económico, yo no, y aunque a mí me sirva, yo no siempre voy a aceptar. ¿Por qué? Porque para mis élites locales, para los grandes, los grandes teóricos en mi carrera, los grandes teóricos o los grandes ideólogos de mi país, sobre el Juche, sobre el Chong-un y sobre el socialismo universal, vamos a parecer receptivos a Corea del Sur. Yo necesito economía, por supuesto que sí, pero no vamos a trabajar en el mismo nivel. Si Corea del Sur, que es muy activo en la cooperación, me ofrece cooperación económica, yo la acepto, pero vamos a negociar en otra área de análisis. Corea del Sur quiere mantener un proyecto de trenes, perfecto, pero discutamos cosas que Corea del Sur no quiere discutir. Discutemos lo militar, discutamos lo geográfico, y así es como lentamente
Corea del Norte empieza a chantajear, en verdad empieza a chantajear, pero no mediante una decisión nuclear, sino mediante este esquema de, bueno, vamos a llevar a Corea del Sur a un punto de quiebre en donde vamos a cortarles por completo la cooperación económica si al menos si no quieren empezar a negociar sobre los límites, especialmente sobre el Mar Amarillo. Y lentamente esto va estropeando y va rompiendo esquemas de negociación preexistentes, o sea, anteriores a este nuevo socialismo, que dificultan el gobierno de Roh y posteriormente en el de Lee poder seguir manteniendo una política activa de cooperación. Segundo cambio del esquema de negociación es una relectura de los errores cometidos por la República Democrática Alemana, o sea, la República Alemania Oriental, la Alemania comunista. ¿Por qué ven esto? Porque si uno se sienta y lo lee muy rápidamente, va a ver que hay cosas muy parecidas. Los dos estados eran parte de un estado que se divide en dos, una parte comunista, una parte capitalista occidental, que comparten territorio, que comparten la misma cultura, la misma etnia, y que el final con el cual la Alemania occidental absorbe a la Alemania oriental es por los mismos miedos con los cuales Corea del Norte estaba pasando, que eran la implosión, una gran crisis que hiciera que el Estado no se pudiera sustentar, que cayera y eventualmente la Alemania occidental entraría, lo que fue la unificación alemana del 91. ¿Qué aprendemos de esto? Tres cuestiones. Primero, el gran miedo a los desertores. Ya para el 2005, 2.300 desertores habían ingresado durante ese siglo, o sea, durante esos primeros años, al país. Se temía que mucho más, no solo militares, sino políticos, intelectuales. Entonces, ¿qué respuesta había que encontrar hacia esto? A este problema que Alemania Oriental también tenía. Porque uno piensa en el muro de Berlín, pero el muro de Berlín solo estaba en Berlín. Después era irse 27 kilómetros para abajo o 100 kilómetros para abajo, moverse un poco y por un paso rural podías uno entrar a la otra parte de Alemania. Y era bueno cercar la zona, aumentar las defensas, pero también trabajar con lo intersubjetivo. Si no hay pan, que haya circo. Si la gente se va porque en Corea del Sur se vive mejor, démosle algo que no sea material, pero que trabaje muy bien. Lo intersubjetivo, queremos nuevas identificaciones, aumentemos la propaganda. Si estamos en un proceso político en el cual estamos priorizando lo militar, traigamos la figura del soldado, no solo la del trabajador, sino la del soldado. Retomemos historias de guerra, retomemos héroes de la guerra y empecemos a cultivar en la población una necesidad superior, ulterior a lo físico y a las necesidades materiales para poder seguir manteniéndose en Corea del Sur, en Corea del Norte. Segundo punto, no todos los gobiernos son Willy Brandt. Willy Brandt, creador de la Topolotic, que fue la política de apertura de la República Oriental hacia la República Occidental de Alemania. ¿Cuál es el paralelismo? Kim Dae-jung. No todos los gobiernos de Corea del Sur van a ser Kim Dae-jung. No todos van a estar abiertos, no todos van a luchar contra intereses norteamericanos o van a querer, en verdad, sacrificar peso político por Corea del Norte. Entonces, si no todos los gobiernos van a ser Kim Dae-jung, no sigamos manteniendo relaciones con gobiernos surcoreanos que no nos son favorables. Porque es importante, un gobierno convencional de Corea del Sur mantiene intereses norteamericanos en el propio ADN o en el propio fundacionalismo de Corea del Sur que ellos no logran ni saber articular correctamente. ¿Qué es esto? Corea del Sur defiende posturas que para el Corea del Norte no son suyas, pero que están tan imbricadas y tan insertadas en su propia cosmovisión del mundo que creen que son totalmente fundacionales y totalmente necesarias para la supervivencia. Tercer punto, la validación internacional no reemplaza la cohesión interna. Esto le hablamos a las élites locales. Kim Jong-il necesita buscar una forma de mantener su poder, especialmente frente a sus familiares, que van a ser unas grandes amenazas del poder durante los primeros años del siglo XXI para Kim Jong-il. Y de ser necesario, y si esto permite aumentar el nivel de compromiso y el nivel de popularidad y también demostrar la autoridad en tu país, sacrificar relaciones con otros países. Antagonizarlas si es necesario. Pero vamos a lo mismo, creamos intersubjetividades. Este Tomás, esquema, tenemos que ir básicamente. cerrando. Ok. Ya, Este esquema, básicamente, bueno, muestra el justamente. cambio. ¿Cuánto tiempo me queda, Camilo? Perdón. No te queda tiempo, la verdad, no te Ah, quise interrumpir porque pensé que, como te perdón. escuché Bueno, decir por último, no dije, ah, va a terminar en el tiempo. paso rápido a la última cuestión.
y es que la cuestión nuclear no corresponde a Corea del Sur. Representa intereses que están por afuera y que le representan o a las grandes potencias, o sea, a China, Estados Unidos y Rusia, ¿para qué? Para poder tantear hasta qué punto yo puedo negociar con estos países o yo puedo tener un desarrollo nuclear sin necesidad de confrontar por completo o antagonizar por completo mi relación. Y en este esquema, Corea del Sur no tiene lugar de voto, no tiene opinión. En el G6, que era la ronda de negociación, Corea del Norte instó varias veces a Corea del Sur de salir. ¿Por qué? Porque seguía antagonizando e iba a comprometer aún más iba a comprometer aún más la composición política o la relación política, que era muy complicada, con los proyectos de cooperación, que si lograban no estar politizados, Corea del Norte podía integrarse y podía abrirse. Entonces, ahora sí, la última conclusión final es: ¿qué cambia en el esquema de negociación norcoreano con el socialismo neoconservador? Por un lado, que no responde a nuevas capacidades materiales, sino que son productos de que las mismas permitan legitimar el liderazgo de Kim Jong-il. Capacidades nucleares, legitimidad interna, mejor control del gobierno. Segundo punto, retrasar los esquemas de cooperación surcoreano, evitando que se acepten o permeen lentamente cambios políticos o sociales en el régimen. No vamos a hacer nada que vulnere nuestra soberanía política. Y por último, priorizar la ética y los gestos sobre cualquier otro tipo de ganancia material. Nada es más importante que la estabilidad del régimen. Sus reclamos y como visiones del mundo son absolutas y no pragmáticas. Y bajo este esquema entramos, o finaliza Kim Jong-un su gobierno, creando una de las grandes rupturas que va a tener, al menos para el siglo XXI, la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, muchas gracias. Tomás, muchas gracias por la presentación. No sé si Tenemos tiempo para preguntas, reflexiones. sí, no sé si como este es un congreso de estudios norcoreanos, me vuelvo autoritario y pregunto yo, o Creo que puede ser un buen comienzo que vos preguntes para sí, romper un les poco doy el tiempo hielo. para que vayan formulando sus Sí. preguntas, pueden pedir la palabra usando no sé cómo se llama, función de reacción, levantar la mano, o también pueden dejarnos preguntas en el chat. Yo voy a hacerle preguntas a los ponentes en el orden en el que presentaron. Entonces, la primera pregunta sería para el profesor Dinamarca. Hago todas las preguntas y después damos tiempo para que respondan en el orden en que hice las preguntas o vamos uno y uno. ¿Cómo sería mejor? No, si querés pasarle todas las preguntas y te contesto. Ya, voy a hacer todas las preguntas y después les doy tiempo para que vayan respondiendo en el orden correspondiente. Entonces, mi primera pregunta para el profesor Dinamarca es con respecto a la capacidad, digamos, norcoreana de disparar un misil intercontinental, ¿cierto? Desde un submarino. Yo tengo entendido que aún no tienen la capacidad de impactar la costa este de los Estados Unidos, donde está, digamos, el centro político, ¿cierto? Pero me pregunto a cuántos años está de lograr eso. Me interesaría, es una pregunta que me llama mucho la atención y les voy a recomendar algo sin spoilers, no les voy a decir nada más, pero hay una película en Netflix que se llama Una casa llena de dinamita. No sé si alguno de ustedes ya la ha visto, pero digamos, es por esa película que yo le quiero preguntar al experto. Y sí, la segunda pregunta tiene que ver con relación al despliegue militar que hemos observado de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Entonces, cuando usted, profesor, habla de un abandono del Pacífico, es porque va a reforzar sus posiciones en el Mar Caribe y en particular reforzar esta idea del hemisferio occidental como su esfera de influencia y, bueno, lo vamos a decir como latinoamericanos, América Latina como su patio trasero. No sé si es ese cambio, ese giro que estamos viendo del Pacífico al Mar Caribe. Usted habló de Atlántico, pero yo me quiero enfocar en el Mar Caribe. Esa sería mi pregunta para el profesor Dinamarca. Para el profesor Voltaina, me encantó su presentación. Cuando usted menciona la Constitución del 48, no estoy seguro si es el profesor Andrei Lankov, que él menciona en uno de sus libros que Stalin participó de la creación del primer borrador. No sé si él hizo la Constitución, pero efectivamente está esa herencia, ¿cierto?
Yo quería hacerle una consulta con respecto a la Constitución del 72, la Constitución socialista de la República Popular Democrática de Corea, porque ahí se da una coincidencia extraña, y es que tanto Corea del Sur, en ese entonces bajo Park Chung-hee, proclama esta Constitución Yushin, y Corea del Norte hace lo mismo. Creo que es el mismo día, puedo estar equivocado, pero creo que es el mismo día. Y entonces, si uno trata de entender, bueno, ¿y por qué este giro constitucional? Un evento importante ese año es el reencuentro, ¿cierto?, o esta aproximación entre China y los Estados Unidos, que de alguna forma como que cambia las dinámicas, en primer lugar, dentro del mismo bloque de las repúblicas socialistas, pero además cambia el escenario completo de la Guerra Fría, y le posibilita, por ejemplo, a Salvador Allende elevar las relaciones que tenía con Corea del Norte de relaciones comerciales a relaciones bilaterales. Hay telegramas enviados por el embajador de Chile en China en ese entonces, Armando Uribe, en que le dice al presidente, bueno, al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también al presidente, bueno, ahora es el momento. Entonces, quería consultarle por esa relación, ¿cierto?, entre este evento y la Constitución del 72. Y lo segundo que me gustaría preguntarle, porque no tengo el acceso a expertos en este tema, pero es sobre las enmiendas. Y en particular, eh, tengo entendido que Corea del Norte fue el primer país socialista que declaró en su constitución que había alcanzado el comunismo. Yo no sé si eso es algo que simplemente lo leí en alguna parte y está dando vueltas, no sé qué tan real es eso. Y, y si es así, bueno, después hay una enmienda que elimina completamente cualquier mención al comunismo. Entonces, no sé allí en esa trayectoria de los países socialistas y en estos estados que tienen que ir avanzando. Entonces, eh, Corea del Norte habría declarado alcanzar el comunismo para después volver a un estado anterior. No sé si eso me interesaría, no sé si lo puede esclarecer un poco. Eh, para los profesores Raúl y Aurora, me encantó su presentación. Eh, Ustedes hicieron mención a la Guerra Fría. Lo que sí eché de menos es digamos, el factor China. Corea del Norte durante la Guerra Fría ha sido retratado como un maestro de manipular a sus patrones. Entonces se inclina hacia Rusia para obtener beneficios de China y después hacer lo opuesto, y va avanzando en este juego. Y yo no sé si ustedes de alguna forma, ¿cómo caracterizan esta relación trilateral? Ya los vimos a los tres líderes en este, ¿cómo se llama?, desfile de la victoria en Beijing. Entonces me interesa mucho cómo lo ven ustedes desde el área de la expertise en Rusia. Y lo segundo, cuando ustedes mencionaron Eurasia, yo no sé si la Federación Rusa conserva su vocación asiática, porque ahora lo vemos digamos, a fuerzas norcoreanas ayudando esta operación, como ustedes la llamaron, esta invasión a Ucrania. Pero yo no sé si la vocación asiática de la Federación Rusa o de la Rusia de la Unión Soviética o de la Rusia zarista se extinguió con la guerra ruso-japonesa, o todavía existe dentro de la Federación Rusa esta idea de buscar puertos cálidos. No sé si eso es algo del siglo XIX que ya quedó sepultado, o todavía existe dentro de la élite dirigente de la Federación Rusa. Y por último, para Tomás, me encantó la presentación, este cuadro que nos mostraste con las teorías clásicas de relaciones internacionales, idealismo, liberalismo, realismo, y con esta línea, este espectro de distintos, digamos, intensidades de relaciones o escenarios de unificación y de relaciones intercoreanas. Mi primera pregunta es de elaboración propia. ¿Lo creaste tú o digamos, lo tomaste de algún autor? Me encantó, me llamó mucho la atención. Y después, ya, esta sí es una pregunta. Cuando tú hablas de un socialismo neoconservador, es extremadamente provocador, porque hay autores que dicen,
mira, Corea del Norte no hay que hablar de socialismo. Esto es un reino confuciano, es un reino yuche. Hay otros que dicen, no, no, cuando hablamos de Corea del Norte hablamos de socialismo. Pero si hablamos de socialismo, ¿por qué hablar de un socialismo conservador? Y cuando tú hablas de eh, socialismo conservador, si entendí bien como un socialismo estalinista, eh, Corea del Norte siempre fue muy crítico del revisionismo, tanto soviético como chino. Entonces, la pregunta es, si tú hablas de restalinización, es porque en algún momento en la historia de Corea del Norte hubo una desestalinización, que yo en realidad no la veo. Y aquí viene el tema, cuando aparte de conservador hablas de neo. Entonces, tenemos un socialismo conservador que ya puede ser debatible, pero después le agregas el neo. Y ahí me gustaría, si nos puedes explicar más, creo que es muy interesante, tal vez por el tema, el formato de la presentación y el tiempo no te pudiste explayar, pero me interesaría entender un poco más esta caracterización, que yo no la había visto nunca. Y, y eso por mi parte. Ahora, en el mismo orden en que les pregunté, no sé si nos pueden ir respondiendo y yo voy chequeando si es que hay preguntas en el chat o si alguien quiere pedir la mano para hacer una pregunta, digamos, usando el micrófono. Bueno, estaba yo primero, ¿no es cierto? No sé si María iba a decir algo. Eh, No, adelante. Creo que María Empiezo. iba a apagar el Ah, micrófono. bien. Bueno, en el caso de tu primera pregunta sobre la capacidad de Corea del Norte para llegar hasta Estados Unidos, la realidad es que no tiene, o sea, a nivel. También pasa una cuestión, hay que saber cómo se comprueba y quién lo comprueba, también es una cuestión bastante complicada con respecto a la capacidad de misilísticas, no tanto solo por Corea del Norte, sino para cualquier potencia. Hasta los mismos Estados Unidos entra en esa duda de cuál es su verdadera capacidad. Hablando del punto directo de lo que serían los misiles balísticos intercontinentales, que son los que tienen ya para un dominio estratégico, eh, Corea del Norte dispone de dos, del Hwasong 14 y el Teodong. eh, Ambos tienen un alcance de más de 10.000 kilómetros. Son los más cercanos que podrían llegar a Estados Unidos, pero estaríamos hablando de Alaska, no estaríamos hablando de Estados Unidos continental, por así decirlo. Pero en el caso naval, sí, ya según algunas fuentes dicen que para que un submarino nuclear llegue, con el caso este del submarino yo te había comentado al inicio en la charla, que era el Pangung 3, debería llegar a 8.000 kilómetros, que sería aproximadamente, si seguimos línea recta hasta lo que sería Hawái, y desde ahí recién lanzar el misil para llegar a los Estados Unidos. El misil ese es un misil táctico, por tanto tiene un alcance entre 2.000 2.500 kilómetros de alcance. La realidad es que es poco difícil, poco creíble que Corea del Norte pueda disparar contra Estados Unidos en territorio continental estadounidense, pero también hay que tener en cuenta que este tipo de armamentos no se juega solo, o sea, no es una cuestión de A, B. Acá vos tenés A y tenés B, C, D y todo el abecedario completo, tenés cuestión de inteligencia, tenés cuestiones de potencias aparte que también elaboran actividades dentro de esto para disfrazar y demás cuestiones, por lo tanto es peligroso saber si sí o no. La realidad es que este tipo de armamentos tienen objetivos más regionales, más cercanos a atacar las bases de Guam, serían los objetivos principales de Corea del Norte. Como yo comentaba al principio de la charla, la idea en sí de Corea del Norte es generar un caos dentro de su área y peligrar cualquier operación de desembarco en su territorio. Para disuadir. Esa es la realidad completa en el caso de Corea del Norte para poder disuadir. Diferente a China o o Rusia, que sí tienen misiles balísticos y la amenaza es disuasión pura en territorio contra territorio. Pero en el caso norcoreano, que estamos hablando de una cantidad de población mucho menor que comparación de a China, en un caso de una invasión, prácticamente Estados Unidos dudo que interprete o considere una invasión a China. eh, pero en este caso
una posible invasión estadounidense a Corea del Norte sería posible por la diferencia de números, por eso esa necesidad de Corea del Norte de priorizar no misiles balísticos llegar intercontinental que lleguen al territorio estadounidense, sino disuadir todas las bases o posibles amenazas alrededor de ellos para poder establecerse. Esa sería la realidad perspectiva que tiene Corea del Norte en comparación a potencias más grandes como Rusia o China. Muy parecido a Irán. Irán actúa con una mentalidad muy similar. Es disuadir cualquier amenaza regional y no amenaza extrarregional por una cuestión de que sabe que su realidad no es comparable a otras potencias, tanto en nivel poblacional como a nivel estratégico y fronterizo que tiene con tantas aberturas. Además, un submarino pasando por los mares de Corea del Sur y Japón es muy difícil que no lo detecten. Por eso también es la cuestión que simplemente son plataformas que estarían operando alrededor de Corea del Norte, como mucho si China le da un permisito por ahí o Rusia, pero es muy poco probable que opere fuera de la parte regional de lo que sería el Pacífico Occidental. Y con respecto a la segunda pregunta, esa declaración que hizo el Pentágono el día de ayer con respecto a tirarse más hacia lo que es el hemisferio occidental, en parte sí, tiene que ver con el tema del Caribe. Con el tema del Caribe realmente tira más a una idea de poder volver a calmar todos esos flancos, esos factores problemáticos que pueden volver a escalar. Estados Unidos todavía tiene en mente la cuestión de Cuba en ese periodo, más allá que no es lo mismo, no es lo mismo la asociación cubana de aquel periodo con la Unión Soviética, no es nada similar con China, Venezuela en este caso. China es más pragmático, no tiene aliados, son simplemente socios temporales. Pero sí, la idea es prácticamente lo que busca Estados Unidos, es apaciguar toda la región. Gobierno que sea, país que sea, es volverlo bajo su esfera sí o sí, apaciguar todos estos conflictos en Occidente para poder actuar y moverse con mayor libertad hacia aquellas zonas. Si hablamos solamente del movimiento que le está costando a Estados Unidos mover ese portaaviones, el Ford, para lo que sería el Atlántico, estamos hablando de millones, son millones y millones de dinero para poder mantenerlo, para moverlo hacia un sector que vos decís, y no es necesario, tenés Tobago, tenés un montón de territorios que podés emplazar, pero también es una manera de disuadir. Si lográs la paz en tu propio territorio, te puedes desplazar. Y la idea claramente de Estados Unidos es moverse completamente hacia el Pacífico, que es su zona más problemática actualmente, teniendo en cuenta que teniendo a Argentina alineado, teniendo a los europeos dependiendo de vos, el Atlántico es una zona tranquila y África solamente por cuestiones económicas más allá no es una amenaza con interferencia china. Por tanto, es apaciguar lo que es el hemisferio occidental para moverse completamente a lo que sería el Asia-Pacífico, teniendo en cuenta también que, bueno, las cuestiones, las asociaciones que tanto tiene Japón como tiene Corea con Estados Unidos son de socios, no son aliados tampoco. Ellos no a cualquier país asiático vos no lo podés interpretar como aliados, son simplemente socios principalmente por las capacidades que tienen, capacidades económicas extraordinarias y capacidades militares que dejan completamente anodados a los países europeos. Los europeos no le llegan a los talones actualmente a los países europeos, a los países asiáticos, principalmente Japón, Corea del Sur, bueno, Corea del Norte de esas cuestiones, y Indonesia también está apareciendo como un actor muy interesante, muy particular, que bueno, también hay que tenerlo en cuenta, sin mencionar, por supuesto, a India, que también un factor muy importante. Por lo tanto, sí, la cuestión es tranquilizar lo que es lo que es el hemisferio occidental para mover sus activos completamente al Asia-Pacífico, que es donde va a ser el gran escenario actualmente de mayor importancia en las próximas décadas. ¿Se Genial, muchas entendió? gracias. ¿Alguna duda más? Yo creo que quedó todo claro, después podemos dar la vuelta y si quedó alguna duda Dale, podemos perfecto. generar, yo creo que vamos a tener tiempo, así que Dale, gracias. eh, profesor Voltaina, adelante. Me toca a mí Sí, ahora, ¿verdad? Muchas sí, gracias. Es muy interesante las cuestiones que me preguntan y voy a parecer casi un matemático citando fechas, pero efectivamente la Constitución norcoreana de 1948 bebe profundamente de la Constitución de 1936 que se llama la Constitución de Stalin.
De hecho, hay muchos párrafos que son idénticos. Lankov se refiere a que la redactó Stalin. Bueno, la doctrina constitucional norcoreana de hoy día, cuando yo estudié Derecho Constitucional en la Kim Il-sung University, decía que la redactó Kim Il-sung. Posiblemente fue redactada por la dirigencia soviética ante un hecho evidente, y es que se iban a hacer dos estados independientes. Fíjense las personas que nos puedan oír que la constitución de Corea, la primera constitución de Corea del Sur es, si no recuerdo mal, no recuerdo el día, es de julio de 1948, y en cambio la constitución de Corea del Norte es creo, de 8 de septiembre del 48, el día antes de la independencia. Por lo tanto, es evidente que ahí sí hay un factor de ligazón. El segundo factor curioso son las fechas del 72, pero yo allí separaría, creo que es una cierta casualidad, porque salvo error que me falle, la constitución surcoreana se modifica, la del 48, se modifica en el 52, en el 54, se modifica con ya la dictadura de Park Chung-hee del 60 al 62, dos modificaciones, y curiosamente la denominada Cuarta República de Corea, es decir, se inicia en noviembre del 72, y la constitución de la Cuarta República que usted ha citado, que es creo que del 21 de noviembre, cito casi de memoria, del 72, es curioso que la constitución norcoreana de Kim Il-sung es del 27 de diciembre del 72. Pero yo creo que el factor de esa coincidencia creo que tiene que sujetarse a tres elementos, a mi juicio, posiblemente más significativos. Primera, Kim Il-sung ya había asentado su poder, pero sí veía lo que ocurría en Corea del Sur. Por lo tanto, cuando Corea del Norte tiene conocimiento del proceso hacia la Cuarta República, así denominada en términos constitucionalistas o políticos, de Corea del Sur, posiblemente decide hacer ese paso. Pero hay otro dato que para los antropólogos, etcétera, quizás lo van a saber explicar muchísimo mejor que yo. Kim Il-sung en el año 72 cumple 60 años. Es la edad en donde los norcoreanos, no sé si en Corea del Sur está este dato cultural, antropológico, se da tanto, es un poco la edad en la cual uno tiene que empezar la retirada. Entonces, creo que es el año 72 en donde, y ahora lo digo porque me ha cogido por sorpresa la cuestión de las fechas, en que Kim Il-sung Profesor, ya le viene... ¿Sí? son 5 vueltas al zodiaco chino, 60 Sí, años. Por eso es tan exactamente, importante exactamente. en Asia. Entonces, él ya cambia su uniforme militar por un traje occidental, que por cierto, lo de los trajes occidentales es muy curioso en todos los líderes comunistas, empezando por Lenin y acabando por Kim Il-sung. Entonces, a los 60 años ya se entiende que tiene que buscar el sucesor. Y ese pacto de sucesión se produce en torno a ese momento. Y hay que decir que 2 años después, en el 74, es cuando internamente hay el pacto de generación, en donde hay un pacto de las élites, y Kim Jong-il es nombrado sucesor in pectore, que tardará 20 años en llegar a ser el nuevo dirigente. Por lo tanto, yo creo que lo que se produce en el 72 es una confluencia de una tradición que, si uno lo ve, es lo que he comentado antes. Si uno analiza las cuestiones solo desde la perspectiva jurídica, se pierde mucho por el camino. Es necesario ir a la historia, a la antropología, a la cultura. Entonces, él ya cumple 60 años, en teoría. Hay que decir que lo de las fechas es muy significativo porque Kim Jong-il se afirma que nació en 1942. Parece ser que no es cierto, que nació en el 41, pero se hizo coincidir en el 42 para que fuera 30 años después del nacimiento de su padre. Y de Kim Jong-un no hay fecha oficial, pero parece extraoficialmente afirmar que nació en el 82, cuando posiblemente fue en el 84, porque el 82 coincide
también con unas décadas concretas con su padre y abuelo. Yo creo que fue una circunstancia posiblemente muchísimo más cultural y también de proceso histórico que de hacer una contraparte a Corea del Sur, que lógicamente tenía una dinámica, es decir, la dictadura de Park Chung-hee, la Cuarta República se proclama en noviembre del 72, si no me equivoco mal, y la constitución de Kim Il-sung surge en el 70, en el diciembre, con una diferencia, salvo error por mi parte, porque me puedo equivocar, la constitución surcoreana fue votada, más allá del contexto, y ninguna constitución ni reforma norcoreana han sido nunca votadas. Se considera que es aprobada por el líder y ratificada por el Parlamento. Es lo que puedo decir. Por eso he dicho que he hecho un poco de matemático, porque igual me he equivocado en alguna fecha, pero no en la del 72, creo. Ah, por cierto, la segunda cuestión, lo de alcanzar el comunismo. Muy interesante, ¿eh? Y yo no soy consciente de haber de ello por una razón, porque ya Kim Il-sung y su estructura, si no recuerdo mal, el libro o la monografía sobre la idea Juche que escribe Kim Jong-il, si no me equivoco mal, creo que está datada en teoría en 1982, ¿vale? 82. Yo creo que ellos lo que consideran es que han llegado a un estado socialista al modo coreano y no al comunismo. De hecho, el comunismo no es una palabra usada muy habitualmente en Corea, más bien no usada, no produce rechazo. Kim Jong-un ha recogido de nuevo la palabra comunismo, pero no en un concepto ideológico, sino en un concepto de determinadas virtudes, de compañerismo, de solidaridad, etcétera. Pero ellos están ahora mucho en el, si a alguien le interesa y lo pone en inglés, Kim Jong-ilismo, Kim Jong-ilismo, hay un documento en inglés muy extenso publicado por Corea del Norte en donde dirían que están en esa fase. Pero yo creo que el comunismo y el socialismo ahora se usa mucho y se ha usado en los últimos 20, 30 años la palabra socialismo a nuestro modo o socialismo según el modelo coreano, que por cierto coincide con el preámbulo de la Constitución china cuando habla del socialismo al modo chino y cuando habla del pensamiento Mao, el pensamiento Deng y el pensamiento de Xi Jinping. Por tanto, en algunas cuestiones, ese estudio del constitucionalismo es muy interesante porque frente a los colegas que rechazan ese estudio, yo creo que aunque no sea tan útil como en una democracia liberal, sí que es una pieza del mosaico que nos puede permitir comprender otras cosas, pero que solo es comprensible esa pieza del mosaico conociendo el resto del mosaico. Tiene su papel. Camilo, no tenés el micrófono, tenés No. apagado, ¿eh? Camilo, Ahí no sé si sí, sí, ¿me escuchás. escuchan? Ah, Ahora ahora sí, Ya, sí. ahora sí. genial. Sí, no sé, lo activé, desactivé al mismo tiempo. No sé si los profesores Raúl y Aurora van a querer comentar mi pregunta. No, Sí, sé si gracias luego. por la pregunta. No quisimos meter a China, pero obviamente es el actor signatario del acuerdo de armisticio, ¿no? Ni siquiera Corea del Sur está en el acuerdo de 1953. Hay que recordar eso, ¿no? Solamente los que firman exactamente es el ejército de voluntarios del pueblo, ¿no? Y el teniente de la delegación de Naciones Unidas para la firma del armisticio, ¿no? Por lo tanto, yo que había que partir de muchas cosas que son importantísimas, ¿no? Ahora, sobre Rusia imperial, si hablamos de la Rusia imperial, implica hasta Alaska.
que se vende que la vende la Rusia imperial exactamente en 1860. Una parte de la decadencia de esta Rusia imperial, obviamente, es la guerra de Japón contra China primero y de Japón y Rusia, la Rusia imperial. Es la entrada perdón, es la, este, la decadencia en el siglo XX de la Rusia imperial. Bueno, eso es lo que quería aclarar, ¿no? Entonces, obviamente, eh, no perdió como México territorio por cuestiones de guerra, sino por cuestiones de comercio, ¿no? La Rusia imperial. Y en el caso de China, exactamente están festejando o festejaron el 3 de septiembre el 80 aniversario de la derrota de Japón, que también no ha reconocido Japón las, los desastres que hizo contra la población civil en China, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que en los festejos del 80 aniversario, exactamente la invitación al dirigente de Corea del Norte, eh, yo que más que resaltar el comunismo, es resaltar el nuevo papel que tienen lo que decíamos al principio, los actores globales. China, Rusia son actores globales. No es que descarten el socialismo, porque al final de cuentas la base fundamental de China, de la China popular, es la planificación. Acuérdense que va a entrar China en el 15º plan de planeación de la economía, donde obviamente las reglas las pone internamente la Asamblea Popular. Y en esa parte que es importantísimo, ¿qué tiene que ver con la cuestión de Corea y con lo de Rusia en la parte de de la incorporación de las tropas? Porque lo más importante para China es, la base fundamental es la competencia tecnológica, ¿sí? China está produciendo el doble de electricidad que Estados Unidos. Tiene la capacidad o está tratando de limitar a los propios aranceles de Trump la parte de la posibilidad de crear su autosuficiencia en semiconductores o en chips, que es lo más comercial que se conoce. Entonces, aquí lo que más va a resaltar, o lo que está resaltando en esta alianza militar estratégica militar y también tecnológica y científica, como dijo Aurora, exactamente es la capacidad de negociación. Yo creo que ahí está el dilema fundamental. Corea del Norte tiene capacidad de negociación, pues lo demostró con la invitación, lo demostraron los chinos con la invitación de Kim, Kim Jong. Entonces, esa invitación, pues, fue una invitación para la demostración de la potencia militar y además también con las Coreas, no solamente Corea del Norte, están catalogados como los 10 ejércitos más, más avanzados. O sea, Corea del Norte y Corea del Sur tienen los dos, no Corea del Norte. Los dos tienen la capacidad, sobre todo terrestre, de combate, ¿no? Están catalogados como los dos ejércitos más importantes del mundo. Entonces, está pendiente la parte de la negociación. Obviamente no va a ser la unificación, creo que es ya casi difícil en las condiciones actuales. Y pues esa era realmente nuestra aportación. Que hay una nueva doctrina militar, la coincidencia de Rusia y Corea del Norte es la nueva doctrina militar rusa con exactamente la capacidad de negociación, no el chantaje, que es diferente de Corea del Norte. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, por último, Tomás, no sé si vas a querer responder a mis preguntas o pasas. Sí. Mirá, con respecto a la primera, después de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos en un escenario internacional no solo con una guerra fría, una bipolaridad, sino con al menos 5 estados que quedaron divididos en norte y sur. Y dentro de las relaciones internacionales nace un estudio, pero de muy nicho, que son los estudios de reunificación. Donde básicamente son teóricos que vienen de la sociología, se llaman neopraxiológicos,
que empiezan lentamente a hablar de categorías de unificación y reunificación, dividiéndolas. Vieron que mucha gente las confunde. Dice, le llama reunificación a cosas que tal es reunificación. Entonces, parte del trabajo o parte de la investigación era, bueno, ¿qué es cada cosa? ¿Qué significa cada cosa? Y en base a eso, poder retomar el marco teórico de la unificación, que en el 91 desapareció. El último artículo que encontré es del 86. Dejó de desaparecer porque dejó de tener tanta implicancia, especialmente la idea de que los países que todavía quedan divididos, que para ese momento eran China, Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur, eh, ya se estaba aceptando la idea de que no iban a cambiar, entonces no era tan importante seguir investigando al respecto. Y retomando esas categorías, esas tipologías, lo uní con las teorías del constructivismo social, que entienden que lo que se dice, lo que se reconoce a viva voz, juega un rol constitutivo en el sistema internacional. Entonces, o sea, si bien no inventé la pólvora, son tipologías que hace años que no se usan, con teorías que no habían incluso nacido cuando se empezaron a formatear. Y eso me permitió hacer un análisis transversal de casi 18, 19 años, buscando criterios básicos y fijos para que todo el análisis que haga sobre todo el gobierno de Corea del Sur y todo el gobierno de Corea del Norte tenga más o menos el mismo grado, la misma jerarquía a la hora de analizarlo, o sea, que sea transversal. ¿Esto a qué me lleva? Tu pregunta sobre el socialismo. Como constructivista, te puedo decir de que es un socialismo, pero porque ellos mismos lo mencionan. Yo te quiero mostrar en la mayor de las brevedades un gráfico muy pequeño. A ver si puedo expandir un poco. Eh, bueno, creo que se ve bien. Que básicamente esto, el socialismo dentro de la Agencia Nacional de Medios de Corea del Norte empieza a tomar un montón de vuelo a partir del 2003. Momento en el cual se empiezan varios teóricos a preguntar sobre si estamos retomando un modelo socialista. Y sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Los medios empiezan a retomar artículos viejos de Kim Il-sung de Kim Jong-il, donde él reconoce el carácter socialista. Un socialismo que es muy diferente al contemporáneo de China y Vietnam, que son los puntos de referencia o las piedras con las cuales Corea del Norte se va a igualar. Especialmente, ¿por qué? Porque Corea del Norte reconoce la muy estrecha relación que va a tener el nacionalismo con el socialismo. Cosa que Vietnam lo estaba empezando a perder, por eso tenían mucho miedo a estos planteos de la paz liberal o el liberalismo democrático, porque creían que la banalización de su sociedad lentamente estaba empezando a perder el espíritu socialista. Por eso Corea del Norte es un país sumamente restrictivo a nivel cultural, por eso hay código de vestimenta, hay ciertos mandatos de, por ejemplo, de consumo cultural, de expresiones, de formas de humor, de forma de música, que de alguna manera son totalmente disímiles a las que se vive en China y en Vietnam. Es una experiencia mucho más fuerte, mucho más pesada. ¿Eso qué nos da? El carácter conservador. ¿Y por qué es una reinterpretación? Porque Kim Il-sung nace o tiene su primera formación teórica en China, con las guerrillas chinas antes de la Segunda Guerra Mundial, y después en su formación en Moscú, Kim Il-sung. Después Kim Il-sung. Después en su formación en Moscú, con una gran inspiración estalinista. Kim Jong-il, ¿qué hace? Retoma ese primer punto de partida con las primeras aportes teóricos e intelectuales que hizo su padre, reconoce de que hubo transformaciones y cambios debido a que empezaron la guerra de facciones, porque después de la Segunda Guerra Mundial tenés los coreanos prorrusos, los coreanos pro-chinos, tenés los coreanos nacionalistas, y que eso obligó al propio Kim Il-sung a modificar el esquema para poder apaciguar y poder de alguna manera aglutinar a este cuerpo ideológico que se estaba después convirtiendo en Corea del Norte. Y por eso es una revalorización, porque estamos retomando las bases teóricas con las cuales nace el socialismo norcoreano, que son de influencia principalmente stalinista. Después vamos a empezar a ver que los discursos, Corea del Norte vuelve a intensificar una relación de odio. Bueno, esto tiene el carácter chauvinista que va a tener este socialismo neoconservador. ¿Con quién? Con Japón. Yo me acuerdo leyendo por primera vez
los comunicados, lo que Corea del Norte expresaba a Japón después del siglo XXI. Yo me estaba riendo, pero porque yo no pensé que en verdad existía este nivel de discurso con respecto a Japón. Obviamente reconoció su pasado colonial, pero manteniendo esta fuerte impronta, al menos de crear enemigos de alguna manera mediante una especie de populismo por contraposición, o como diría la CLO, que sería por la creación de una identidad política basada en la enemistad del otro, basada en el antagonismo de otro, encontrar enemigos, marcarlos muy fuerte y con ello alimentar una nueva legitimidad política dentro del país. Y eso es un carácter estalinista. Que luego encontramos esta relación y por el otro lado los medios norcoreanos empiezan a levantar noticias, empiezan a levantar artículos donde se habla o de esta reconstrucción de un socialismo pasado, el primer socialismo de Kim Il-sung, o de artículos en donde el propio Kim Jong-il hable y se exprese a favor del socialismo. Muchas gracias, de verdad. Creo que podríamos estar conversando acerca del socialismo, si es que socialismo entre comillas coreano, porque hay distintas posiciones. Hay autores como Bruce Cummings, que como mencioné, Corea del Norte, el último reino confuciano. Hay otros autores ya más polémicos como Brian Myers, que dice esto es, el modelo coreano es el modelo imperial japonés y habla de ciertos paralelismos que es muy interesante explorar, pero me parece muy innovador, muy fresco esta idea de hablar de un socialismo neoconservador. Lo que sí, si esto lo sacas de este Congreso de Estudios Norcoreanos y lo presentas, digamos, en el extranjero, espera polémica, porque, como te digo, es bastante provocador el concepto y al principio cuesta comprenderlo, pero me encantó. Queda poco tiempo, quedan 7 minutos, igual estuve viendo el chat, parece que no dejaron preguntas, no sé si alguien quiere... Perdona, eh, Camilo, ¿me permites hacer sí, una muy breve reflexión sobre lo del sí, socialismo coreano? Yo sí, creo que el error que cometemos desde Europa o desde Latinoamérica, desde fuera de Asia, es que valorar las ideologías que nacieron en Europa trasplantadas a ámbitos culturales en que les era como muy ajeno. Es decir, cuando el comunismo llega a Corea, ciertamente era una ideología absolutamente ajena y difícil incluso de comprensión. Por lo tanto, yo creo que a menudo cuando hablamos de socialismo, por eso la palabra socialismo al modo coreano o al modo chino, etcétera, tiene unas connotaciones que creo que muchas veces desde Occidente, entendiendo lo que pueda ser Occidente, se distorsionan porque hay otras influencias muy fuertes de la tradición cultural, histórica, religiosa, etcétera, etcétera. Ya digo, Corea del Norte en absoluto se sienten confucianistas. Es más, una vez una profesora norcoreana se me sorprendió que existiera en China el Instituto Confucio, se sorprendió y era una profesora de la élite, pero evidentemente el pozo histórico existe. Entonces, no podemos, creo que tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de Corea, de China, de Vietnam, de Laos, que es un contexto como muy diferente. Hay una experiencia histórica de la ya denominada Kampuchea democrática, la Camboya de Pol Pot, que por cierto también tenía su propia constitución y evidentemente aquel era un modelo de comunismo absolutamente genocida en ese caso, que Kim Il-sung no quiso imitar en absoluto. Por lo tanto, estamos hablando de culturas que creo que no lo podemos descontextualizar. Simplemente era esa aportación. sí, incluso es difícil hablar de un socialismo asiático por las diferencias que se dan con Corea del Norte acusando a la República Popular China de revisionismo, Sí, sí, sí. los guardias rojos de vuelta acusando a Kim Il-sung de ser Sí. revisionista. Entonces, efectivamente, es difícil. Es un tema interesante, extremadamente complejo de conversar, pero un tema muy bienvenido. Y creo que, como les mencionaba, en este segundo congreso estamos viendo un viraje
a una multiplicidad de intereses, que siempre es muy, muy, muy bienvenido. ¿Y qué nos depara el tercer congreso? Dios sepa Vamos, qué vamos a ver. vamos a ver por dónde van los ejes. Bueno, y también un crecimiento, ¿no? De interés también entre jóvenes que se incursionan en la academia, que también Corea del Norte ya tiene una impronta, me parece, mucho más consolidada que antes, como decía bien Camilo, era muy periférico y se trataba de minimizar y era siempre más desde las relaciones intercoreanas y ahora Corea del Norte claramente ocupa en la academia un espacio cada vez más importante a pesar de todas las dificultades que hay para investigar, ¿no? Con cierta seriedad algunos temas, pero igual ocupa un espacio importante. Así que también para nosotros acá un honor porque Camilo es ahí de los primeros, podríamos poner de las nuevas generaciones, porque vamos a poner un corte generacional ya con Camilo para algunos más grandes que veo ahí conectados, de los estudios coreanos latinoamericanos, claramente un cambio generacional, ¿no? Que ya es doctor y maneja muy bien el coreano y bueno, ya de muchos años, ¿no? Que llevas con temas vinculados a Corea del Norte, te muestra un poco estos virajes necesarios, ¿no? Que tenía los estudios y bueno, bienvenido sea. Y nosotros vamos a cerrar acá, así que si querés hacer el cierre, pero vamos a cerrar así, damos un No, respiro y quedó vamos. perfecto, no Quedó podría haber perfecto. cerrado mejor, así que Bueno, así también le da entonces, chance a quienes se quieran quedar a la siguiente mesa se pueden de quedar, seguimos poder ir a usando el agarrar mismo un link. café o algo. Sí, vamos a cortar y bueno, en media hora ya cerramos con la última mesa. Y bueno, muchas gracias a todos y gran participación. Hay que estar a veces desde la mañana conectado, pero veo que ha habido bastante participación todo el día. Gracias a los expositores y muchas gracias, Camilo, por tu tiempo. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Ah, Camilo, me olvidé avisarte, el cuadro lo armé yo. Me había apuntado que lo Sí, hizo me quedó y mirá. claro que, Ah, ok, ok. pero sí, Mirá, te lo muestro felicitaciones, entero. me Gracias. encantó. Te lo muestro enterito porque es bastante más grande. Ese es el resultado. A ver, ahí está. Mirá. Ah, espera, esto no. Stop Eh, sharing. Ahí Tomás, va, ¿eh? Sí, como mencionabas que esta es una de tus primeras participaciones en un congreso de este tipo, cuando sí. tú presentas algo así, ponle abajo elaboración propia o cítate a ti mismo, pero no lo dejes así porque de repente alguien lo toma, le saca una foto y después lo está usando y no. Ah, pero el problema es que no está publicada, es una publicación gris, mi Mm. tesis. Entonces creo que no tengo derecho a autor sobre la misma. O incluso, si ese es el caso, considera no mostrarlo. Te lo digo, nunca, Ok. más vale, Ah, más bueno, vale prevenir que lamentar. Me gustaría no confío en tener que decir estas cosas, pero así pues, funciona. bueno, confío en la buena apertura de la gente. Este es el cuadro completo. Entonces, cada capítulo se analizaba cada dimensión, se sacaba un puntaje y ese puntaje se revertía acá. Buenísimo. Y te hago una consulta porque yo entiendo esa, digamos, eh, esa nomenclatura usando autores, pero aquí en Chile se estila más hablar de realismo, hablar de liberalismo, hablar de idealismo. No sé cómo funciona en Argentina, te pregunto. Mirá, o sea, Curiosidad. Camilo, vos estudiaste RI, ¿no? También. Yo estudié, sí, pero soy Eh, historiador de profesión. Después, ok, o sea, es tu carrera base. mi tránsito lo hice historia, estudios de área, que en mi caso fue Corea. Estudios coreanos para mí era estudio de área. Yo no estudié estudié en la Universidad Nacional de Seúl. Hay una escuela de posgrado de estudios internacionales. Y Ah, ok. allí los estudios coreanos son estudios de área, estudié, bueno, eh, sociología, historia, pero digamos el plan común era relaciones internacionales. Y Ok. ya después el doctorado lo hice en relaciones internacionales en Sussex, pero allí, bueno, la verdad es, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Es una escuela bastante crítica de la teoría mainstream. Bueno, Entonces, Alexander Wendt
me imagino que lo habrás leído porque él se informó en Sussex. Sí, Y entonces, ¿cómo se divide el debate al menos cómo la USAL interpreta? Y por eso soy ayudante en la cátedra del Seminario de Teoría. Tenemos cuatro grandes debates. El primero es más básicamente como el espiritual, que es entre el racionalismo o el realismo filosófico y el idealismo. Que mucha gente dice, bueno, es un debate, no construye un debate, porque Kant, que fue el que propuso la teoría del realismo, y después Andrew Engel, que fue el que propuso el idealismo, nunca se vieron, más Andrew Engel nunca leyó Kant, entonces no fue un debate, fue simplemente una contestación. Eh, el segundo debate es el debate ontológico, que es entre la escuela inglesa, el Henry Bull, y el realismo político, de ahí donde ahí gana el realismo político, ponele, ahí sigue una victoria. El tercer debate es interparadigmático, que es entre el neorrealismo de Waltz y el neoliberalismo de Joseph Nye y Robert Keohane. Y por último, el debate más importante es entre el espíritu racionalista y el espíritu reflectivista. El reflectivismo son el constructivismo, la teoría crítica, los enfoques postmodernistas, los enfoques postestructurales, los enfoques feministas y los enfoques decoloniales, que tienen una ontología antipositivista. Todas las demás teorías que mencioné eran todas positivistas, o todas tienen un fundacionalismo en el positivismo. Las reflectivistas no son positivistas, y trabajan con lo irracional, que era algo que estaba muy mal visto en las relaciones internacionales. Y así se va como constituyendo al menos la forma con la cual se explica. Uno empieza primero con el debate idealista racionalista en la carrera, y en cuarto año, que es la materia en la que yo estoy dando clases, con Vanessa Toñón, vemos estas últimas teorías. buenísimo. No, mi supervisor es considerado un eh, autor neogramsciano. Ah, de Él, la teoría crítica. Ve, sí, Robert Cox, me imagino es que Kevin habrás leído Gray. entonces. Él se especializa en el este de Asia. Ha escribió sobre China, escribió sobre Corea del Sur y ahora está enfocado en Corea del Norte. Por eso yo terminé trabajando con él. Pero Sussex es muy fuerte, por ejemplo, en inglés le llaman UCD, esta teoría inspirada en Trotsky de desarrollo desigual y combinado. Yo sí. Ah, no conozco la. ¿Pero es una teoría trotskista de las relaciones internacionales o de Gramsci? Encuentra su inspiración en Trotsky, en esta idea. Mm. Si lo buscas como UCD, te va a salir en inglés, Uneven and Combined Development. Uf, esto es demasiado. Trotskismo. Acá está. Pero no es que sean trotskistas, sino que es ocupar las herramientas. Es lo mismo en el caso de Gramsci. Eh, Obviamente los autores gramscianos, neogramscianos son bastante críticos, pero no por eso es tomar conceptos y agrandar la caja de herramientas. Bueno, ahí No, te lo pero, o sea, dejo. sí, sí, tirado ahí. Eh, Lo voy a buscar. Interesante. sí. Y bueno, mucho éxito. Y espero nos Muchas veamos gracias. pronto. Ojalá puedas venir a Chile. Bueno, sí, el Centro Cultural del Rey Sejong, Joseon. No, sí, o sea, sí, Chile sigo mucho de estudios coreanos. Tiene un centro de estudios coreanos bastante interesante, creo, en la Universidad La en Universidad la Católica. Central hace muchas La cosas. Central, sí. Y bueno, y estoy yo que Eh, estoy en la Universidad de Chile, pero estamos como tú bien sabes, los programas de estudios coreanos van atravesando etapas. Estamos en una suerte de incubadora con un presupuesto muy limitado, pero espero ojalá generar instancias para que después tú puedas venir y puedas presentar acá. sí, creo que lo más interesante que hago es lo de marco teórico. Así que eso es lo que voy a desarrollar a partir de ahora. Pero bueno, gracias, Camilo. Buenísimo. Cuídate mucho, que estés bien. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias.
Sí, sí. No, que era para esto que me puso la... Era para decirme esto. Pero que me puso. Era para que me fijara si de más sigue prendido. Se nos llama sigue prendido. No, está en, no sé, en WhatsApp. Pero